placer estar con ustedes nuevamente. Hoy vamos a hablar sobre la factorización utilizando factor común. Bueno, antes que nada, o sea, para comenzar, debemos recordar que factorizar significa descomponer de nuevo una expresión, un polinomio que tiene muchos términos en un producto, en una multiplicación de factores de menores términos, menor número de términos. También puede ser que factorización implique el hecho de descomponer una expresión polinómica que tiene un grado de 2 o de más en una multiplicación de factores, o sea, en un producto de factores que tengan grado 1 o grado menor que el que tiene el original, ¿verdad? En cualquiera de los dos casos, pues factorizar significa expresar nuestro polinomio en una forma como un producto de varios factores más simples. Entonces, el método de factor común, lo primero que, como su nombre lo indica, implica tener un factor que sea común a todos los términos involucrados. O sea, ese factor puede ser un número, puede ser una variable, puede ser una expresión algebraica, eso va a depender, pues, e incluso una combinación de cada uno de ellos. Vamos a comenzar como para poder ver, ¿verdad? O sea, qué tenemos que hacer para factorizar como factor común. Entonces, para empezar, ¿verdad? Veamos el primer ejemplo, se factoriza completamente, 3y cuadrado menos 9. Lo primero que hacemos, podemos observar que el valor numérico 3 y 9, pues hay un término común a los dos porque los dos son divisibles por 3, o sea, los dos tienen tercera. Entonces yo puedo sacar lo que se conoce como un máximo factor común, ¿verdad? Que nosotros lo vamos a llamar como MFC, ¿verdad? Un máximo factor común que normalmente lo identificamos como MFC, y en este caso es el factor que es común a todos los términos. En este caso yo puedo ver que 3 y 9 tienen como factor común un número 3. Por lo tanto, el máximo factor común va a ser 3. Ahora, ¿cómo vamos a factorizar? Bueno, 3y a la 2 menos 9. Primero saco el máximo factor común, que es 3. Abro paréntesis, y ahora ¿qué hago? Divido cada término entre el máximo factor común que yo he sacado. Entonces, 3y a la 2 entre 3 me va a quedar y a la 2. Este es el término que voy a colocar acá. Luego, menos entre más me va a dar menos. Y luego, 9 entre 3, que de nuevo es el máximo factor común, es 3. Por lo tanto, veamos que la factorización por factor común me queda como 3 por y a la 2 menos y a la 3. ¿Okay? Veamos, recordemos entonces que el factor común puede ser un valor numérico, puede ser una variable, puede ser combinación de ellas. ¿Okay? Recuerden que el factor común se le llama máximo factor común. Por ejemplo, ¿a qué me refiero? Por ejemplo, entre estos dos, entre 8 y 36 hay un factor común, ¿verdad? Yo sé que yo puedo saber que entre estos dos factores yo tengo a 2 como factor común, y yo puedo decir entonces aquí que puedo sacar como factor común 2, porque 8 es divisible por 2 y 36 también es divisible por 2, ¿ok? En este caso, cuando yo tengo acá, 8 es divisible por 2 y 36 también. Pero también puedo decir que el factor común es 4, ¿por qué? Porque 8 es divisible por 4 y 36 también. Ahora, ¿verdad? Yo puedo seguir hasta sacar todos los factores comunes, pero yo necesito que mi máximo factor común sea, como su nombre lo indica, el mayor de todos. Entonces, para eso, lo que hacemos es descomponer los números de modo que de sacar todos sus factores comunes. O sea, saco 8, saco 36, y luego vemos que los dos tienen mitad de 8, 4, mitad de 36, 18. Luego vemos que los dos tienen mitad de 4 es 2, mitad de 18 es
9. Y ahora ya vemos que ya no hay factores comunes entre ellos, ya el 2 es divisible por 2, pero 9 no, y 9 es divisible por 3, pero 2 no. Quiere decir que en este caso, ¿verdad? El máximo factor común que yo voy a tener es la multiplicación de 2 por 2, que es 4. Entonces, de nuevo, volvemos a hacer la factorización. 8x a la 4, ¿verdad? O sea, volvemos a hacer la factorización y de los factores que tenemos colocando primero el máximo factor común que nosotros hemos obtenido. Entonces escribimos, ¿verdad? Para hacer la factorización, 8x a la 4 menos 36y a la 4 va a ser, saco factor común y de nuevo abro paréntesis y recuerdo, digo 8x a la 4 dividido por 4 y 8 entre 4 es 2 y x a la 4 solo la copiamos. Este es el primer término que va a ir dentro de mi paréntesis. Luego, menos entre más es menos y luego vuelvo a decir 36y a la 4 entre 4, o sea, va a ser igual a 9y a la 4. O sea que voy a tener 9y a la 4. La factorización por factor común entonces va a ser, ¿verdad? 4 por 2x a la 4 menos 9y a la 4. Continuemos. De nuevo, recordemos, el factor común puede ser un valor numérico, puede ser una variable o puede ser combinaciones de números y variables o también puede ser una expresión algebraica. En este caso, por ejemplo, analizamos los valores numéricos y vemos que los valores numéricos 3 y 2 no tienen factores comunes entre ellos porque 3 y 2 son números primos entre sí. Pero yo puedo ver que aquí hay un t al cuadrado y aquí tengo un t. Es la misma variable elevado a diferentes exponentes. Entonces quiere decir que ahí hay un factor común, que en este caso es t. Entonces cuando yo tengo una variable, ¿verdad? El máximo factor común que yo voy a tener va a ser la variable elevado al menor exponente. En este caso, como tengo t a la 2 y tengo t a la 1, el máximo factor común va a ser t a la 1. Y luego la factorización es la misma. Tengo 3t a la 2 menos 2t. Se saca el máximo factor común, se abre paréntesis y luego se divide cada término entre el máximo factor común. En este caso 3 entre 1 es 3 y aquí recordamos que utilizamos la ley de exponentes, ¿verdad? Tenemos una división de exponentes de potencias de igual base y diferente exponente, se copia la base y se van a restar los exponentes que va a ser t a la 1. ¿Verdad? Vemos entonces que cuando nosotros tenemos un exponente 1 con la variable no es necesario colocarlo, entonces tenemos 3t, luego menos entre más da menos y luego hago lo mismo con el otro término, 2t dividido entre t, entonces recuerdan que se cancelan las t y solo me queda 2 nada más. Entonces la factorización por factor común va a ser t por 3t menos 2. ¿Ok? Ok, sigamos, ¿verdad? Veamos, factorice completamente 8a a la 3 más 32a a la 2. Y de nuevo recordemos que tenemos que hacer un análisis tanto de los valores numéricos como de las variables. Por ejemplo, aquí, entre 8 y 32 hay factor común numérico. Entonces, ¿cómo lo vamos a sacar? Como lo hacíamos anteriormente. Vamos a descomponer 8 y 32 en sus factores primos, ¿verdad? Y ver cuál sería el máximo factor común. Entonces, en este caso, recuerden, saco mitad de 8 es 4, mitad de 32 es 16. Mitad de 4 es 2, mitad de 16 es 8. Mitad de 2 es 1, mitad de 8 es 4. Y hasta ahí nomás llego, porque ya está descompuesto, o sea, ya 8 ya no se puede seguir simplificando. Entonces nosotros podemos decir que el máximo factor común de estos dos valores va a ser la multiplicación de estos factores, 2 por 2 por 2, que va a ser 8. Y ahora vamos siempre con la variable. Entonces, ¿quién va a ser el máximo factor común
total, ¿verdad? O sea, porque 8 solamente es el máximo factor común de variables, pero ¿cuál es el máximo factor común total? Bueno, el máximo factor común va a ser 8 y luego variable a la 3, a la 2. Vamos a colocar a elevado al menor exponente, que en este caso es a la 2. O sea, significa que cuando yo tengo 8a a la 3 más 32a a la 2, esto va a ser igual, de nuevo, a colocar el máximo factor común, abro paréntesis y divido cada término, que no se nos olvide que dividimos cada término entre el máximo factor común que sacamos. 8 entre 8 es 1 y a la 3 entre a la 2. Recuerden que copiamos la base y restamos los exponentes, o sea que va a ser a. ¿Ok? Luego más entre más me va a dar más y hago lo mismo con el otro término, 32a a la 2 entre 8a a la 2, de nuevo 32 entre 8 es 4 y a la 2 entre a la 2 se cancelan, o sea se simplifica y me va a quedar esto como factor común, ¿verdad? Entonces la factorización va a ser 8a a la 2 por a más 4, muy bien. De nuevo, vean aquí, podemos, este ejercicio podemos verificar que el factor común no solamente es entre dos términos, sino que entre 3, entre 4, si lo único que yo tengo que ver es si hay algún factor común. Entonces comenzamos con los valores, con los factores comunes numéricos y veo que aquí, por ejemplo, solo hay un 1, aquí hay 3 y aquí hay 9. Para que un valor sea factor común, debe ser común a todos los términos que están en el polinomio. En este caso, no puedo sacar factor común porque aquí es un valor de 1 que no es factor común, o sea, es primo con respecto a 3 y con respecto a 9. ¿Ok? Bueno, ahora vemos que tenemos dos variables y cada una la analizamos por separado. Como no tengo factor común numérico, entonces voy a sacar el factor común, el máximo factor común de la variable. Y veo que aquí tengo x, en este valor tengo x, aquí también tengo x y aquí también tengo x. Quiere decir que un máximo factor común va a ser x elevado al menor exponente. ¿Cuál es el menor exponente de la x? Pues sería x a la 3, ¿verdad? Por lo tanto, el máximo factor común tendría x a la 3 y luego tengo y a la 2. Usted lo puede ver aquí, tengo y a la 3 y tengo y a la 1. Por lo tanto, el máximo factor común va a ser y elevado al menor exponente, que es y a la 1. Bueno, y ahora lo mismo, ¿verdad? ¿Cómo sería la factorización? Sería primero escribir el máximo factor común, abrir paréntesis y luego recuerde que debemos dividir cada uno de los términos sobre o entre el máximo factor común. Y para hacerlo, lo que hacemos es aplicar ley de exponentes. Recuerde, x a la 6 entre x a la 3 se va a copiar la base y se van a restar los exponentes. Y a la 2 entre y a la 1 va a ser y. O sea que dentro del paréntesis yo voy a tener x a la 3 por y. Luego, más... y vuelvo con el otro término, va a ser 3x a la 3 por y a la 3 dividido por x a la 3 por y. Y luego 3 entre 1 es 3, x a la 3 entre x a la 3 se cancelan y me va a quedar y a la 2. Por lo tanto, el siguiente término es 3 por y a la 2 más. Y, perdón, no es más, o sea, el siguiente término es menos, ¿verdad? Menos y volvemos a hacer lo mismo con el valor que tenemos aquí. Entonces sería de nuevo más entre menos es menos y luego tenemos 9x a la 4 por y entre x a la 3 por y sería 9x y se cancelan la y, o sea que el último término sería 9x. Entonces esta sería la factorización de ese trinomio que está ahí. ¿Okay? Continuemos. Recordemos entonces que decíamos al inicio que el factor común puede ser un número, una variable o combinaciones de números y variables, ¿verdad?
O también puede ser una expresión algebraica, como en este caso. Si usted se fija, si tomamos x menos 2 como un todo, o sea, x menos 2 y x menos 2. Entonces tenemos x menos 2 elevado a la 2 y x menos 2 elevado a la 1. Entonces aquí el máximo factor, o sea, hay un factor común, que sería en este caso el máximo factor común, pues sería la expresión x menos 2. Porque tenemos de nuevo, recordando x menos 2 a la 2 y x menos 2 a la 1. ¿Ok? Bueno, entonces en este caso vamos a, de nuevo, hacemos lo mismo que hacíamos anteriormente. Se saca el máximo factor común, que es x menos 2 a la 1, ¿verdad? Y se abre paréntesis. ¿Y quién me va a quedar? Entonces, de nuevo, sería el primer término es x menos 2 a la 2 entre x menos 2. Y de nuevo aquí tomamos x menos 2 como un todo. La base es x menos 2, ¿verdad? Se va a copiar la base y se van a restar los exponentes, que en este caso va a ser 2 menos 1, ¿verdad? O sea que el máximo, que la expresión que me va a quedar aquí es x menos 2 a la 1. ¿Ok? Entonces aquí dentro del paréntesis me va a quedar como x menos 2, ¿ya? Luego más, que es este otro valor, y hago lo mismo. Hago x menos 2, 8 por x menos 2 entre x menos 2, ¿verdad? Este y este se van a cancelar y me va a quedar a 8. O sea que si usted se fija, ¿verdad? Yo puedo seguir simplificando y decir que esto es x menos 2 por x menos 2 más 8, que es x más 6. Y esta sería la factorización final para esa expresión. ¿Okay? Vamos a ver un último ejercicio. Igual, nosotros, nuestro máximo factor común puede ser un número, puede ser una variable, puede ser una expresión algebraica de suma o resta, o puede ser combinaciones de todos ellos. En este caso, por ejemplo, yo puedo ver que aquí tengo un factor común 2x menos 1 y aquí tengo un factor común 2x menos 1. Por lo tanto, yo puedo sacar un máximo factor común que va a ser 2x menos 1. Y de nuevo, ¿cómo va a ser la factorización? Voy a escribir 2x menos 1 y luego voy a abrir paréntesis y voy a dividir cada término entre el máximo factor que yo saqué. O sea, voy a tener x más 1 entre 2x menos 1 dividido entre 2x menos 1. ¿Y qué va a pasar? En este caso se me cancelan los 2x menos 1 y solo me va a quedar x más 1. O sea que aquí me va a quedar x más 1. Luego más, que es el signo que tengo en la expresión, y hago lo mismo. 3x por 2x menos 1 dividido entre 2x menos 1, se cancela el 2x menos 1 y solo me va a quedar 3x. ¿Okay? Luego, como esto es una suma, bueno, podemos simplificar, ¿verdad? Lo que está dentro del paréntesis, porque en este caso, como es una suma, este paréntesis no tiene razón de ser, o sea que yo voy a tener x más 1, o sea, yo puedo quitar este paréntesis, x más 1 más 3x, y podemos ver que estos dos términos son términos semejantes, y por lo tanto yo puedo sumar esos términos, y me va a quedar esta factorización que está aquí. ¿Okay? Bueno, eso es todo por hoy. Espero que haya sido de utilidad los ejercicios que acabamos de hacer y nos vemos para la próxima.